Buenos días a todos, espero que estén pasando una muy buena tarde. En el día de hoy, desde Idomi les vamos a mostrar lo que son las tendencias de 2026 para optimizar la estrategia de consentimiento. Ok, yo no sé si esperamos unos 2 minuticos, la sala ya está llena, pero tal vez esperar unos 2 minuticos más, ver si se conecta más gente, ¿qué les parece? Perfecto. Mientras tanto, lo que yo puedo hacer es presentarles al equipo. En este día estamos con Sabrina, quien nos acompaña desde el equipo de Customer Success Manager, ¿ok? Y tenemos a Alberto Hernández, que todos ustedes ya lo conocen, también desde la parte de Customer Success, ¿ok? Y yo, el Country Manager para Iberia Latam de Didomi. Entonces, vamos a comenzar a hablar en este momento de todo lo que es el ecosistema de Didomi. ¿Ok? Nosotros, Didomi, somos una empresa francesa que fue fundada en 2017. Eh, en el inicio de la fundación, nuestros principales clientes fueron todo lo que fue la parte de publishers y a partir de ahí nos expandimos en los principales mercados como Francia y España. ¿Ok? En este momento, ya con el tiempo en el mercado, hemos ido expandiendo un poco hacia otros lugares en el mundo. Hemos crecido bastante y el año pasado hemos adquirido dos empresas en este plan de expansión, una que sería Dingwell y la otra SourcePoint. Entonces, en este momento estamos presentes casi que mundialmente y tenemos diferentes oficinas, como es el caso de París, Nueva York, Londres, Berlín y Lille. Y tenemos una presencia bastante importante en toda la región ibérica. Nuestra idea es ayudar a las empresas con toda la parte de privacidad y marketing digital, utilizar todo lo que es la privacidad como una palanca para todo lo que son campañas y tratar de que el consentimiento sea una base sólida para todo lo que es la parte de optimización de ingresos. En este momento hoy vamos a ver lo que son el panorama global del Data Privacy Benchmark que hicimos, ¿okay? El enfoque en las particularidades del mercado español y las recomendaciones de las buenas prácticas. ¿Ok? También, que no está dentro de la lista, vamos a explicar un poco sobre lo que es Addingwell, que de esta parte se encargará Sabrina en su momento. Eh, el panorama global del Data Privacy Benchmark en 2026. Este, Nosotros tenemos unas métricas que nos gustaría compartir, que son la evolución anual de la tasa del consentimiento, tasa de no-choice y tasa de opt-in. ¿Ok? Es importante separar y definir un poco de qué se trata cada una de estas métricas. Entonces, tenemos la tasa del consentimiento, en donde es el consentimiento global de todos los banners que se vieran. Entonces, por ejemplo, consentimiento positivo y consentimiento negativo. ¿Ok? Tenemos la tasa de no choice. Esta tasa es muy interesante, ¿sí? Para nuestros clientes ya la conocen, pero sabemos que quien no trabaja con Didomi tiene otras herramientas, no conoce muy bien esta tasa y son el no choice, son las personas o los usuarios que se conectan a un sitio web, ven el banner, pero no interactúan con él. Simplemente salen del sitio web por cualquier motivo. Entonces, en este caso, esto afecta bastante todo lo que son las otras métricas. Y la tasa de opt-in es la tasa de aceptación positiva, o sea, realmente el aceptar las cookies en un CMP. ¿Okay? Nosotros vemos que esta tasa de consentimiento ha sido relativamente estable, ¿ok? En todo lo que es los últimos años. ¿Sí? Y la tasa de no choice es algo que es un poquito más variable, ¿ok? Pero gracias a lo que son nuestras campañas, gracias al CICM y todo lo que se discutió con nuestros clientes, hemos conseguido mantener estas tasas en un buen nivel, ¿ok? Hay una influencia también que me comentaba Alberto hoy en la mañana de que son el botón de rechazar, que vino a influenciar un poco lo que es la tasa de opt-in. Después,
eh, nosotros vemos que en la región, la evolución de 2024 a 2025, tenemos una tasa de consentimiento relativamente estable en todo lo que es Europa, ¿sí? Y vemos que en la región de España tenemos un ligero cambio, ¿ok? Lo que tampoco representa mucho. Yo creo que nos vamos a profundizar un poco más con Alberto para esto, para que se pueda explicar esta tasa de consentimiento. Los rendimientos por dispositivo. Esto es muy interesante porque esto afecta realmente todo lo que es campaña y cómo se destinan y hacia dónde las quieres dirigir. Entonces, vemos que lo que es el phablet y el smartphone tienen unas tasas de aceptación, unas tasas de consentimiento muy altas, ¿sí? Y unas tasas de opt-in también bastante altas, ¿ok? Y por consiguiente, la tasa de no choice también no es tan elevada comparada con algunos otros dispositivos. En la parte de televisión, que es algo que está creciendo bastante, todo lo que es el Connected TV eh, y la necesidad de tener una CMP en estos dispositivos, vemos que también llega a ser 75.9, es una tasa eh, bastante alta para este mercado. ¿Ok? La tasa de consentimiento 75.9. La tasa de opt-in ya varía un poco por la tasa también del no choice. Entonces, también algo que podemos aprofundar. Y, pero vemos que todo lo que es smartphone, que la gente más utiliza y phablet, tiene unas tasas bastante altas. La parte del rendimiento en función del entorno técnico. Entonces tenemos diferentes SDK dedicados y por eso conseguimos hacer esta medición en donde tenemos el AMP, móvil, web y CTV. CTV, toda la parte de Connected TV, Smart TV, TV. Entonces vemos que las tasas de consentimiento también son bastante elevadas en la parte móvil, ¿sí? La tasa de opt-in también tiene un buen resultado, un buen performance y sobre todo el no choice es bajo en la parte de móvil y CTV. Ok. Lo que teníamos aquí como resumen los puntos clave. Los índices de aceptación se han mantenido relativamente estables en Europa durante los últimos 4 años. En Europa los índices de aceptación siguen siendo elevados, entre el 75 y el 89%. ¿Ok? Esto es bastante importante porque cuando surgió todo lo que es la RGPD y cuando colocamos el banner en diferentes empresas, al principio se veía como si fuera a ser una barrera y que esta barrera iba a bajar toda la tasa de consentimiento, que es lo que vemos ahorita en algunos otros mercados, se ve este miedo. Pero ya con la prueba y con el tiempo conseguimos ver que esta tasa se mantiene relativamente elevada. ¿Okay? El rendimiento de los formatos de banner de consentimiento. Entonces aquí ya es cómo se configura cada banner y el rendimiento que esto supone para cada uno. Para esto le cedo la palabra a Alberto, quien nos va a explicar un poquito más detalladamente. ¿Okay? Muchísimas gracias por la intro, Sergio. Espero que todos los asistentes os encontréis muy bien y lo que vamos a ver ahora son algunas cosas que con varios clientes de Didomi ya hemos ido registrando en nuestras diferentes llamadas, pero bueno, para la gente que todavía son nuevos con nosotros creo que le va a parecer bastante interesante. Quiero aprovechar para comentaros que en paralelo vamos lanzando algunas encuestas y en la última lo que queríamos saber es si has medido tu tasa de consentimiento en los últimos 6 meses. Muy probablemente los clientes que trabajan con Didomi tenemos estas reuniones habituales con vosotros para ir teniendo el pulso de esta parte. Y antes de entrar, Sergio, en la parte que vamos a ver de la posición de los banners, has dicho una cosa muy interesante que la voy a reforzar simplemente con un pequeño detalle. Lo que hemos entendido desde Didomi es que los flujos en móvil, sobre todo en las aplicaciones, al tener digamos, una disposición de los elementos y a tener un enclave tan particular, ahí los resultados es que los usuarios se quedan mucho más a hacer el paso completo del registro en la app. Entonces, a diferencia a lo mejor de otros entornos web donde llegan y aterrizan por otros tipos de causa, en las aplicaciones hay una intención mucho mayor que lo que puede haber en web. Entonces, eso nos demuestra que los usuarios que acaban en las apps tienden a consentir de una manera mayor
y además luego os explicaremos también para las marcas que trabajáis en diferentes entornos cómo con una solución de cross-device vais a poder tener un flujo compartido. Es decir, un usuario que os entre en la página web y que luego se logue en la app, conseguiremos de forma técnica el no volver a mostrarle ese banner una segunda vez y con ello eliminar esa fatiga del consentimiento del que pues, seguramente pues, muchos, tanto como usuarios como marcas, sufrís en el día a día. Dicho esto, lo que queremos enseñaros aquí es los resultados que tenemos para los diferentes emplazamientos. Esta es una pregunta que tengo yo mucho en el día a día, porque los clientes queréis saber qué formato os va a funcionar mejor. Entonces, lo que vamos a poder ver en esta slide son la muestra que tenemos en Didomi. Entonces, la tasa de adopción que vais a ver aquí refleja nuestra muestra. Tener en cuenta que a día de hoy estamos trabajando en Didomi con más de 2.500 clientes. Por tanto, lo que estamos recogiendo tiene que ver con este tipo de muestra y además tener en cuenta que nosotros estamos en el mercado español. Este webinar lo estamos haciendo para los diferentes territorios, para Inglaterra, para Francia. Entonces, en el mercado español, debido a la guía de cookies y a los diferentes cambios que se han propuesto para la parte regulatoria desde 2024, era obligatorio el botón rechazar. Entonces, esto nos ha obligado a ser inteligentes, a ser digamos, a tener mayor predisposición en lo que es la parte del testeo y sobre todo el no dejar un banner fijo en nuestra web durante mucho tiempo. Dicho esto, aquí como veis tenemos un formato pop-up, tenemos un formato footer, un bloqueo de toda la pantalla y un header. Yo en mi experiencia personal siempre he recomendado, porque son los resultados los que mayores tasas de consentimiento nos estaban generando, el pop-up y el footer y tener en cuenta que aunque parezca que tiene una pequeña tasa mayor, tanto el header como el full screen, la muestra es tan pequeñita que realmente no es significativa como para poder adoptarla en el mayor de los casos. Dicho esto, sí es cierto que vengo viendo cada vez más una tendencia para el full screen y el header. El header, de hecho, lo estoy viendo en algunas webs internacionales de contenido que están apostando por poner ese tipo de formato. ¿Qué quiero también explicar aquí? Esto ya lo sabemos todos, lo hablamos muy a menudo. Al final, no creo que sea mejor o peor un formato que otro, sino hay que tener una intencionabilidad. El elemento del banner no es solamente un banner y ya está, no es solamente el formato, son los elementos que ponemos dentro, como su logo, como el texto, la colocación de los botones, el color, el orden. Entonces, bueno, más adelante os voy a enseñar ejemplos más reales de clientes existentes para que tengáis una mayor visibilidad de cuáles son todas las posibilidades que tenemos, pero también tenéis que tener en cuenta, que esta pregunta me la hacéis también mucho, Alberto, ¿podemos probar esto? ¿O esto es una dark pattern? ¿O esto qué resultados me va a dar? Tener en cuenta que cada marca y cada cliente es único. Entonces, vosotros en cada negocio digital tenéis unas fuentes de tráfico, tenéis unas diferentes maneras de captar a vuestros clientes y eso tiene una influencia directa sobre la percepción del banner. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para tampoco enrollarme en palabras. Cada banner es único y cada experiencia es única. Por tanto, lo que pretendemos explicar aquí en Didomi es, con lo que vamos a ver hoy, daros herramientas, daros contenido, daros hipótesis para que vosotros podáis hacer vuestros propios experimentos, ¿vale? Tenemos la suerte de que en España podemos hacer a través de Didomi test A/B a través de una herramienta que tenemos interna. Tampoco es una herramienta mega loca, simplemente es una herramienta que nos va a permitir configurar un banner con un peso y un banner control y un banner de test. Entonces, con eso lo que vamos a tener son resultados reales de cómo interactúan nuestros usuarios con los formatos y eso nos va a permitir confirmar las hipótesis y poder pasar esos formatos al 100% de nuestro tráfico. Dicho esto, cómo vamos a hilar esta parte de lo que son los formatos con realmente cómo esto se plasma en la realidad, en Didomic, al tener tanta información sobre tantos clientes en tantos mercados, lo que hemos hecho ha sido agrupar cómo se pueden mostrar los avisos de consentimiento, los banners de cookies en los diferentes mercados, teniendo en cuenta lo que pide la regulación. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que en España, a día de hoy, lo que trabajamos es el solo botón. Lo que dice la guía de cookies realmente, para que entendáis esta slide, sería que en España tienen que estar el botón aceptar y el rechazar al mismo nivel y luego un botón de configuración al lado. ¿Qué ocurre? Pues en otros mercados, por ejemplo, como el mercado francés o el mercado italiano, es posible, por ejemplo, en el mercado francés trabajar, en lugar de con el rechazar, poner un botón arriba que es continuar sin aceptar. Digamos que es una negativa del rechazo, pero está permitida dentro de ese mercado.
Y además aprovecho a hacer otra puntualización, tener en cuenta, bueno, para los que no conozcan esta situación, las reguladoras en Europa han estado muy pendientes pues, de cómo avanza el consentimiento. En España, digamos que ha llegado, no ha llegado tarde, pero sí ha llegado, por ejemplo, a continuación de Francia. Nuestra empresa, al ser francesa, se ha beneficiado de estar muy pendiente de lo que decían las reguladoras, las diferentes agencias. Entonces, hemos podido adaptar el producto con esa agilidad. Dicho esto, tenemos además claros cuáles son los mayores retos que tienen en Francia, porque allí la reguladora es mucho más agresiva que lo que es en España. Y no solo eso, los usuarios además están mucho más informados sobre sus derechos a nivel de consentimiento. Por tanto, en los mercados más maduros, como es el francés, la tasa de rechazo puede ser todavía mayor a la que tenemos en España. ¿Qué quiero decir con ello? Que tienen que ser todavía más ingeniosos a la hora de ser capaces de recopilar ese consentimiento positivo. Por eso, a veces tenemos esas conversaciones con algunos de los que están hoy en nuestra llamada y me preguntas, ya Alberto, pero yo he visto que estamos haciendo esto o estamos haciendo lo otro. Yo, después de esta experiencia que llevamos ya trabajando en Didomi casi 4 o 5 años, realmente siempre lo que os voy a recomendar es lo mismo y es plantead hipótesis para testear, pero confirmarlas siempre con vuestro responsable legal. ¿Por qué? Porque al final aquí es una delgada línea entre el equilibrio entre la parte que corresponde con el cumplimiento y la parte que corresponde con generar mejores resultados de marketing. Entonces, es ese equilibrio, es ese poder jugar internamente entre varios equipos lo que va a conseguir el éxito para vuestras campañas digitales. Aquí en este recorrido, bueno, vemos que hay diferentes opciones, una opción sin rechazo, una opción de solo cruz, de botón de cierre y un enlace más el aspa de cierre. Entonces, bueno, simplemente esta slide lo que queríamos era explicaros que el entendimiento del consentimiento es diferente en los diferentes mercados y, por tanto, también así son los banners que van cambiando en cada uno de los territorios. Aquí tenéis un ejemplo que también, bueno, esta slide tampoco reinventa la información, simplemente, como veréis, es bastante básica. Daros cuenta que a medida que vamos incorporando diferentes, ya no vamos incorporando, fijaros cómo va la cosa. Aquí realmente cuando vamos eliminando, nos ponemos, si os fijáis, los que estamos aquí en la llamada somos prácticamente todos del mercado español y todos nos acordamos de 2023, 2022, 2021. El botón aceptar era el único predominante. En todo caso, el rechazar estaba escondido en una segunda capa o a lo mejor era un poco más complicado de llegar. Esta es la lógica, ¿vale? Un poco que están siguiendo los diferentes mercados a la hora de potenciar las optimizaciones. Habrá gente que lo llame dar pattern, habrá gente que lo llame optimización, pues en esa delgada línea nos tenemos que mover porque al final las guías de cookies o la parte legal, lógicamente, nos da unas recomendaciones y nos da una estructura para cumplir con el marco, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que un banner que se queda fijo en una web durante 5 meses lo único que nos va a generar son resultados negativos. No negativos, sino decrecientes. Perdonad que no es la palabra adecuada. Negativos no tiene por qué ser, sino decrecientes. Cuando un usuario nos da su aceptación en el banner, tener en cuenta que esto lo estamos guardando 12 meses. Entonces, ¿a quién tenemos que dirigirnos? ¿A la gente que no hace nada en el banner y lo cierra o a la gente que lo rechaza? ¿Cómo lo podemos conseguir? Trabajando la confianza en el banner. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, aquí lo que queríamos mostraros es cómo también los usuarios interactúan con los banners, porque como sabéis, no solamente está el aceptar y el rechazar, también está la parte de la configuración. En esa segunda capa, lo que hemos entendido es que los usuarios pues tienen diferentes comportamientos. Es verdad que no tantos están entrando a hacer cambios en los propósitos, pero por ejemplo en la televisión conectada o en las aplicaciones, al ser un entorno donde el usuario está mucho más por nuestro entendimiento, más comprometido con ese contenido o con esa marca, si además les interesa indagar en qué está haciendo, qué información están compartiendo con terceros. Además, fijaros, una cosa muy interesante que hemos visto también es que en el sector, por ejemplo, de los bancos, es donde más atención se lleva a este botón de configuración, donde más clics vemos y donde más cambios vemos también a nivel de propósitos. Entonces, esto refuerza que cuando trabajas la confianza como una palanca desde tu marca, el usuario lo entiende y el usuario además lo valora. Y ya no solo lo valora, sino que interactúa con tu web. Hay dos enfoques aquí. Yo creo que me lo decís, hay dos equipos, el equipo A y el equipo B. El equipo A me dice, Alberto, vamos a poner el banner para que se vea perfectamente el mensaje, para que se entienda 100% y para que yo a mi usuario lo guíe a aceptar. Y luego está el equipo B que me dice, Alberto, vamos a esconder toda la información porque la gente no se lo lee y lo único que quiero es que esto pase rápido.
Pues en ese equilibrio también yo creo que está la gracia, el que ni la información esté demasiado plana, ni que la información esté demasiado rebuscada. O sea, al final la gente, el usuario final, tiene muy claro que esto existe. El usuario también lo que pretende es visualizar tu contenido. Entonces pónselo fácil y dáselo de una manera corporativa. De esa manera conseguimos lo mejor de los dos mundos, el que el usuario acepte y el que además tenga confianza con vuestra marca. Dicho esto, bueno, lo que os presentaba un poquito antes, al analizar por el tipo de SDK, el SDK al final es la tecnología que está detrás de ese entorno, lo que hemos visto, por ejemplo, pues que la parte de móvil y la televisión conectada es donde más ha habido curiosidad para hacer este tipo de cambios. Esto probablemente las reguladoras lo que van haciendo, ahora hemos lanzado unas actualizaciones en el TCF 2.3, que es el Transparency Consent Framework de la IAB. Entonces, al final lo que van haciendo las reguladoras es intentar darle más derechos a los usuarios sin perjudicar a que las marcas podáis seguir monitorizando tanto la programática en los casos que lo hagáis como todo lo que tenga que ver con el remarketing, con la publicidad personalizada, con la medición de estos usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque parezca contraintuitivo, el hecho de dar cada vez más información es algo beneficioso, ¿vale? Y el hecho de esconderla probablemente sea perjudicial porque las autoridades van a un modelo de transparencia. Entonces, esto también es poneros un poco sobre aviso con lo que venimos viendo en los diferentes clientes que tenemos a nivel europeo y sobre todo también por el ejemplo de nuestro hermano mayor en Francia, el hecho de que cuanto más control tengas tú sobre la capa de información que le das al usuario y más fácil se lo pongas, vamos a conseguir pues eso, una homogeneidad, que el usuario sepa dónde tiene que acudir para poder dar o quitar sus derechos de consentimiento. En fin, al final, cuanto más información, mejor, pero también pongámosla de manera adecuada y tampoco pongámosla por ponerla. Ahí yo creo que es donde está también el equilibrio. Bueno, he hecho una pequeña introducción, después voy a continuar explicando algunos ejemplos reales. También quería aprovechar para comentaros que, bueno, hemos seguido haciendo encuestas en la parte del chat abajo y ahora le quiero dar paso a mi compañera Sabrina, que ella nos va a explicar una parte de server-side. Creo que os va a interesar muchísimo porque, bueno, tanto trabajéis con Didomi como no, el server-side está siendo una tendencia que creemos que va a ser de las más importantes a nivel tecnologías y por tanto, bueno, en este mundo en el que nos movemos de las cookies, los navegadores, creemos que tenía sentido poder explicaros un poquito más. Sabrina, todo tuyo. Vale, muchísimas gracias, Alberto. Hola a todos y gracias por vuestra participación. Y ahora me toca a mí tomar la palabra sobre el server-side, porque como lo ha dicho Sergio al principio de nuestro webinar, Didomi compró a Dingwell, que es una empresa francesa que yo hago parte inicialmente de Dingwell, que propone este servicio que es el server-side, porque como lo ha introducido muy bien Alberto, el server-side es la nueva tecnología que va a permitiros recopilar datos dentro de un mundo en el que se vuelve más y más difícil hacerlo. Y me gustaría aprovechar de esta primera diapositiva para poner en contexto el uso del server-side, porque yo sé que para algunos de vosotros el server-side es una tecnología que conocéis muy bien y para otros no es el mismo caso, así que ahí es la buena oportunidad para hacerlo. Y entonces, vosotros que sois profesionales del marketing digital, vuestro objetivo es sencillo, es recuperar el 100% de los datos relacionados a vuestro tráfico web. Pero lo que va a pasar hoy es que vais a encontrar obstáculos que van a impediros recuperar la totalidad de vuestros datos. Y el primer obstáculo es un obstáculo que aquí nadie puede evitar, es la ley. En España, en la Unión Europea, se trata del RGPD, es decir, que tenéis que tener el consentimiento de vuestros usuarios para poder activar vuestro tracking. Si tenéis usuarios que no se expresan sobre vuestro banner de cookies o que la rechazaron, ¿qué va a pasar con vosotros? Vais a perder hasta el 20% de los datos. Os aseguro una cosa, el server-side no es una tecnología que va a ir contra la ley. Siempre vais a tener en vuestras herramientas este 20% de datos perdidos debido a usuarios que rechazaron o que no se expresaron sobre vuestro banner de cookies. Sin embargo, hay una cosa muy importante que tenéis que tener en mente, es que aunque tenéis usuarios que hayan dado su consentimiento,
no es suficiente después para vuestro tracking porque vais a encontrar otros obstáculos. ¿Y qué son estos otros obstáculos? Pues como lo podéis ver en la pantalla, son los ad blockers que sean preinstalados por usuarios o por navegadores como Brave, pues el ad blocker va a bloquear todos los recursos relacionados a vuestro tracking y así seguís perdiendo datos. Y para terminar, tenemos los navegadores que decidieron poner fin a las cookies de terceros. Es el caso de Safari, Firefox y Brave, y mañana va a ser Chrome. No sabemos por el momento cuándo Google va a poner fin a las cookies de terceros en su navegador Chrome, pero hay una cosa segura, es que va a poner fin a estos cookies de terceros y vosotros tenéis que estar preparados para recuperar estos datos porque como lo podéis ver, al final habréis recopilado un pequeño porcentaje de datos y esto no es posible para vosotros que sois profesionales del marketing digital porque tener datos en vuestras herramientas de analítica o también para alimentar vuestras campañas publicitarias es muy importante. Y es por eso que hoy se habla mucho del server-side porque el server-side es la tecnología que va a permitiros recuperar todos estos datos perdidos. Y para entender mejor el uso y el funcionamiento de esta tecnología que es el server-side, hay en un primer lugar explicar el client-side, es decir, la antigua manera de hacer tracking, es decir, el tracking que se hacía desde el navegador. Porque como lo podéis ver aquí, desde el navegador tenéis vuestro contenedor web y lo más utilizado en el mercado es Google Tag Manager, GTM. Y dentro de este contenedor web tenéis vuestras etiquetas, tanto de analítica como de publicidad, que se ejecutan directamente sobre vuestro sitio web. Pero esta configuración de client-side tracking plantea problemas. El primer problema está representado por esta mano blanca en fondo rojo, que son los ad blockers, porque como lo he dicho, un ad blocker va a bloquear todo lo que está relacionado a tracking. Así que si tenéis un ad blocker por ahí, pues el ad blocker que va a hacer va a bloquear vuestro Google Tag Manager. Y esto es un primer problema. El segundo problema se trata de rendimiento web, porque cuantas más etiquetas se ejecuten del lado del navegador, más tiempo tardarán sus páginas web en cargarse y esto afecta de manera negativa vuestro posicionamiento web, vuestro posicionamiento SEO. Y para terminar, el client-side tracking es ineficaz hoy porque no es compliant al RGPD, porque dentro de esta configuración client-side, vuestros partners GA4, Piano Analytics, Google Ads, Meta, LinkedIn recuperan datos sobre vuestro sitio web, pero vosotros no tenéis visibilidad ni control sobre los datos que recuperan exactamente vuestros partners. Solo sabéis que recuperan datos para alimentar sus algoritmos, que recuperan eventos claves como el purchase, el tour card, el page view, etc., pero no sabéis nada más. Y es por eso que hoy tenemos que revisitar la manera de hacer tracking y que se habla del server-side, porque como lo podéis ver con el server-side, vamos a revisitar la manera de recuperar datos y cómo vamos a hacerlo, pues de una manera muy sencilla. Es que sobre vuestro sitio web vamos a guardar este contenedor web, Google Tag Manager, pero vamos a implementar una etiqueta transportadora de datos que va a recuperar todos los datos de vuestro sitio web dentro del data layer y esta etiqueta transportadora de datos va a enviar todos estos datos a unos servidores que son Addingwell y, para ser más precisa, a un client. Y lo más utilizado es GA4. Y de ahí podréis enviar los datos, los eventos que queréis enviar a cada uno de vuestros partners que sean de analítica o de publicidad. Y gracias al server-side, pues estáis en un contexto de recopilación de datos first party, es decir, que tenéis control y visibilidad sobre los datos que queréis recuperar sobre vuestro sitio web y lo que queréis enviar a cada uno de vuestros partners. Y gracias al server-side mejoráis vuestro rendimiento web, porque ahí vuestras etiquetas se ejecutan al lado del servidor y no al lado del navegador, como era el caso en el client-side. Y ahora, porque este webinar se trata del benchmark,
Aquí tenemos una parte de nuestro benchmark que se enfoca sobre el server side y es interesante porque esta diapositiva os enseña cómo están capturados los datos de usuarios en las solicitudes del server side según el tipo de evento. Y aquí me explico. Como lo podéis ver en esta diapositiva, tenéis el funnel de vuestro sitio web. Así que cuando tenéis usuario que llega a vuestro sitio web, la primera cosa que va a hacer es un page view, un page product, etc. Y como lo podéis ver, este evento tiene una cobertura de datos de usuario que es muy bajo. Tiene un 43% que incluye un correo electrónico, el 22% incluye un número de teléfono. Esto es normal porque en esta primera etapa del funnel estamos en un momento en el que el usuario es anónimo o ya han dado su consentimiento. Y después viene la etapa del login y aquí, como lo podéis ver, la cobertura de datos de usuario se mejora. Pasamos de 48% al 56%. Y esto se explica por un hecho muy lógico, es que en esta etapa del login el usuario es conocido, claro, y, y que ha dado su consentimiento. Y para terminar, tenemos vuestras etapas finales del funnel, es decir, que el usuario agrega un producto a la cesta y después hace la compra. Y aquí la cobertura de datos de usuario se mejora y al final tenemos la mayoría de información. Y este gráfico enseña un punto clave, es que la cobertura de datos aumenta con la intención comercial, pero también este gráfico enseña la importancia del server side, es decir, que enviar estos tipos de eventos como el page view, el login y sobre todo la compra y el agregar a la cesta, pues os permite capturar el valor real de las acciones de usuario y sobre todo mejorar la tasa de coincidencia como en las plataformas publicitarias Google Ads o Meta, lo que se llama el match rate, pero también la calidad de atribución y el rendimiento del retargeting. Y ahora que he terminado sobre el server side, Alberto, te dejo la palabra para vuestro webinar. Alberto, no te oímos. Ahora, muchísimas gracias, Sabrina. Creo que ha quedado muy bien explicado y lo que podemos aprovechar para la gente que está en la llamada, hemos abierto una encuesta para preguntaros si queréis tener más información sobre la parte de server-side tagging. Muy probablemente gran parte de los asistentes de hoy que están en el mundo del publisher ya hemos tenido algunas conversaciones y hemos visto que probablemente esta solución ayuda mucho más a aquellos e-commerce que están invirtiendo en campañas digitales, gastando dinero en adquisición y teniendo diferentes herramientas de analítica. Por tanto, bueno, si veis interesante esta parte, me podéis también contactar a mí o directamente alguien de Didomi se pondrá en contacto con vosotros. Bueno, dicho esto, y de nuevo gracias Sabrina porque creo que es súper interesante y creo que es la transición perfecta entre lo que hablamos desde Didomi en el mundo de las cookies y el traqueo de third party con todos los cambios regulatorios, incluso lo que hablábamos y lo que oíamos el año pasado de que Google iba a terminar con las cookies de tercera parte, la necesidad de que nuestros clientes estén informados y que tengan las herramientas necesarias para poder navegar en este mundo con un potencial desaparición de las cookies. Tener en cuenta también que Didomi, nos lo preguntáis mucho, si desaparecen las cookies, que también desaparece Didomi. Tener en cuenta que las cookies al final es el medio actual para transmitir y para poder dar el consentimiento de manera informada y de manera relevante. Entonces, bueno, estos dispositivos o estas informaciones técnicas podrán evolucionar en el futuro, pero la base del consentimiento será algo que se mantenga y es por ello que tenemos que seguir trabajando alrededor. Bueno, a nivel de los banners, lo que yo quería ahora explicar, sobre todo con cosas más particulares, hemos sacado estos resultados que, como veis, son bastante parecidos entre año y año, pero yo sí que quiero hacer aquí una precisión porque, aunque parezcan los números iguales, ha habido un efecto mercado muy importante. Tenemos en cuenta una cosa de las que ha dicho Sergio al principio, Didomi se dio a conocer, ¿no? Pero tuvo un mayor desarrollo gracias a todo lo que son medios de comunicación y nos centramos mucho en todo ese tipo de tipología de cliente y ha sido, digamos, este sector o este vertical ha sido el que más retos, por así decir, ha tenido a la hora de seguir pudiendo monetizar el inventario que tienen. ¿Qué ha ocurrido? Desde 2024 es obligatorio el botón rechazar, como todos sabéis,
sabéis, y más adelante surgen conversaciones en Europa o surgen modelos para trabajar formatos de muros de cookies. Entonces, ¿qué ocurre con un muro de cookie? Un muro de cookie te provee una tecnología para ti como marca para poder a tus usuarios facilitarles el dar la aceptación al banner o tener un medio alternativo para que se suscriban o dar otra fuente para que paguen, para que accedan a la información también de manera viable. A raíz de este tipo de formatos, más y más medios han ido incorporando estos muros de pagos o estos muros de cookies o muros de registro para los usuarios y el efecto que ha tenido este formato es que ha aumentado al 99% la tasa de aceptación. ¿Por qué? Porque acaba siendo disuasorio en muchos casos el avanzar hacia el registro o el avanzar hacia el pago. Ya tenemos casi 1 año, 2 años de experiencia con esta tipología. Ahora está el caso Meta, del que muchos seguro que estéis informados a la hora de cómo se están trabajando esos derechos o cómo están trabajando el que tú como empresa tengas la capacidad de darle a tus usuarios una vía o un contenido sin cookies, pero que también esté exento de poder ser de pago. Entonces, bueno, digamos que en esa conversación todavía está en manos de la parte legal y probablemente tengamos noticias que vayan cayendo, pero quería explicar bien que este 84 del 82, perdón, al 82,4 al 82,1 año a año con mayores dificultades, en mucho caso tiene la contrapartida del efecto positivo de cómo los publishers dentro de nuestra muestra actual en España han tenido pues esos paywall y por tanto sus tasas han subido hasta los 99%. En el caso contrario, digamos que en el mundo e-commerce, e-commerce sí que hemos visto que esos resultados han tenido una tendencia a la baja, pero gracias al TESA-B y gracias a estar involucrados con los equipos de marketing, con los equipos de analítica, en muchas de las marcas que ellos se han propuesto hacer este tipo de mejoras, han podido mejorar o por lo menos no bajar en estas tasas de consentimiento. Aquí tenemos de nuevo la explicación por dispositivos y se cumple en mayor caso, bueno, no están tan parecidos, no están tan correlacionados como lo que veíamos en la parte del resto de territorios, pero sí que, por ejemplo, las phablet mantienen como la tasa de consentimiento más alta. De nuevo, las phablet para nosotros son dispositivos que pueden ser los iPads, diferentes versiones y en muchos de los casos, además, ahí se trabaja directamente las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones, como hemos dicho al principio, tienen una mayor, entre comillas, involucración del usuario para ver ese tipo de contenido o interactuar con este tipo de marca. Bueno, aquí tampoco quiero hacer mucho más hincapié porque, bueno, nos va quedando menos tiempo y lo que sí que me apetecía era sobre todo enseñaros lo que viene a continuación. Pero bueno, aquí vamos a hacer una pequeña revisión. Siempre sabemos que las tasas en la parte de la AMP suele ser donde tenemos la tasa de opt-in más reducida, también teniendo en cuenta que la AMP en España todavía se mantiene, lo cual es curioso porque en muchos de los territorios donde trabajamos cada vez estos tipos de marcas o de publishers han ido reduciendo más y más los inventarios que tienen en esta parte de AMP o incluso tráfico Discover. Pero bueno, tener en cuenta que por la inestabilidad del propio formato, los resultados de conversión también tienden a ser más bajitos. Como también decía Sergio, como el crecimiento de la televisión conectada es cada vez mayor y Didomi ha sido capaz de irse incorporando en estas estructuras, en este tipo de contenidos de televisión conectada, poco a poco pues también hemos podido ir optimizando esta tasa de opt-in gracias a las recomendaciones que nos hacen nuestros clientes y a las necesidades que ellos nos van transmitiendo. Bueno, esto es una pequeña cuña que queremos también comentaros porque también esto viene de unas recomendaciones de la CNIL en Francia y que probablemente esto llegue a España en breve. Ellos están insistiendo en que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable que dentro de lo que es tu stack tecnológico trabajes de una manera lo más agregada posible. Entonces, tener en cuenta que hay clientes donde hasta hace poco me preguntabais, bueno, Alberto, pero en la app todavía no hace falta poner el banner o digamos que hay ciertas informaciones inconsistentes de algunos lados, pero la pauta que manejamos en Didomi, la recomendación es que en la medida de lo posible tu formato de banner se mantenga en tu página web y si tienes aplicación en la aplicación y si tienes tráfico mobile que adaptes el responsive. Pero esto además añade una capa técnica. ¿Qué capa técnica? Esto lo que te añade es la posibilidad tú como marca de que cuando un usuario nos dé su consentimiento y se loguee, en ese caso, guardar el identificador para poder reconciliarlo cuando esta persona nos visite, por ejemplo, en la web y ya no volver a mostrarle el banner.
con eso lo que conseguimos es una palanca por la cual dentro de lo que es 2026 las marcas cada vez más les interesa incentivar los registros, incentivar el lead, tener en cuenta que si nos salimos de las cookies, un lead es una cosa mucho más valiosa, como también nos explicaba antes Sabrina en la parte de servidores. Tener en cuenta que a medida que avanzamos en el funnel, el usuario está más predispuesto a dar información valiosa y personal. Entonces, el tener ya en la app al usuario el poder conseguir que esa persona nos dé su consentimiento y que ya cuando nos visiten web o en otro tipo de formato no le volvamos a mostrar el banner, tiene mucha potencia para vosotros y sobre todo para la fatiga del consentimiento, que es lo que le afecta al usuario final. Si es un usuario informado, si es un usuario además que tiene que navega bastante y que está bastante cansado pues, de estar aceptando banners cada vez que navega, pues esto por vuestro lado le facilitaría las cosas. Entonces, bueno, también si queréis tener más información de esta parte, estamos encantados de poder profundizar con vosotros. Bueno, retomo esta slide que ya la hemos visto al principio, solo para que tengamos idea de que los marcos regulatorios nos condicionan el tipo de formato que vamos a poder poner en nuestro banner, pero también para que nos sirva de recordatorio de que en España la guía del uso de cookies, la cual bueno, se lanzó desde enero 24, ha tenido diferentes actualizaciones, han ido saliendo algunas interpretaciones también para darle más flexibilidad a esta parte. Tener en cuenta que las webs están obligadas a ofrecer una opción clara y equivalente para rechazar cookies, ¿vale? Entonces se permite también el rechazar todo con igual prominencia que el aceptar, según la Agencia Española de Protección de Datos. Y también se van a permitir los muros de cookies siempre que exista una alternativa de pago o no basada en rastreo. Aquí esto creo que lo he explicado un poco mal, pero basado en el rastreo básicamente que no tenga que estén exentas de cookies. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a ver ahora, y yo creo que esto es bastante redundante para los que ya sois clientes, porque creo que lo repetimos hasta la saciedad, al final son los básicos. Tenemos que tener en cuenta que tendrás que elegir el banner adecuado para tu regulación y para tu tipo de negocio. Es decir, si eres un publisher, muy probablemente vas a tener que trabajar el TCF y eso te condiciona a unos formatos, te condiciona a unos estándares, te condiciona a unos textos, te condiciona a una serie de cosas, pero te ayuda a tener todos tus vendors conectados, te facilita todo lo que es la parte del consent stream. Digamos que tiene un montón de ventajas que no son solamente los inconvenientes un poco técnicos y de diseño, pero tiene muchas ventajas por detrás para que puedas monetizar muy bien tu inventario. En el caso que no tengas TCF y seas un e-commerce, tienes mucha más flexibilidad con la parte del wording. Entonces ahí lo que siempre recomendamos, porque en esta llamada ya he visto que hay pues, representantes legales, tenemos tecnologías, tenemos gente más de comercial, tenemos también gente más de marketing o de analítica. En estos casos, donde llega la magia es cuando las personas en las compañías hablan entre ellas y pueden sentarse en una mesa a ver el valor que tiene este banner, el cómo esto redunda, como decía Sergio al principio, redunda en tus ingresos y en cómo tú entiendes la privacy para generar negocio. Ya no estamos hablando del año 2023 o 2022, donde cuanto más pudiéramos esconder las cosas mejor. Ahora el valor está en cuanto más las enseñemos y mejor, también va a tener un impacto positivo en nuestros clientes. Entonces, bueno, dicho esto, el cómo definamos la acción negativa, en dónde pongamos el banner, en qué color pongamos los botones, qué texto pongamos dentro del botón, cómo lo ordenemos, dónde pongamos pues primero aceptar, luego configurar, luego rechazar, pensar en el responsive mobile, veamos también la aplicación. Bueno, no quiero marearos, sino que simplemente lo que vamos a hacer ahora es enseñaros casos reales, tanto de clientes de Didomi en diferentes verticales, como algunos pantallazos del sector para que tengáis idea un poco de que no solo Didomi, lógicamente, trabaja esto, sino que hay otras empresas haciéndolo y que también, bueno, pues tienen sus diferentes criterios. Aquí la idea, como siempre os digo, es que tanto nosotros os proveeremos de información y recomendaciones, pero siempre dos cosas. Una, testear todo lo que podáis y dos, confirmar con legal que los test que queréis hacer tengan sentido, ¿vale? Simplemente para que todo esté bastante bien alineado. En este sentido, pasamos un poquito y lo que he hecho ha sido, como tenemos muchos clientes del sector travel, he querido hacer pues una bajada de los diferentes casos que tenemos con ellos. Aquí, como esta presentación luego la vamos a reenviar y vais a tener la grabación además, voy a ir pasando por los ejemplos, todas son webs públicas, al final podéis entrar en ellas y chequearlo por vuestra cuenta, pero lo importante aquí a lo mejor es la sensibilidad de ir viendo cómo van cambiando el orden del botón, el aceptar y cerrar, rechazar y cerrar, cómo cada uno interpreta, cómo cada marca interpreta este tipo de información. Entonces, por ejemplo, nuestro cliente eDreams lo tiene de esta manera, nuestro cliente Wigo
pues en vez de poner a lo mejor aceptar y cerrar, rechazar y cerrar, pues ellos ponen acepto todas, rechazo todas, configurar. En el caso de Logitravel ponían aceptar, rechazar. En el caso de Civitatis, mira, aquí además esto es muy importante porque voy a hacer una precisión. Si os habéis fijado, estos 3 banners comparten una misma situación. Bueno, y Dreams y Logitravel, además el logo, pero en todos los casos está existiendo un bloqueo de la pantalla. Entonces, también esto lo hemos hablado muchas veces. Oye, Alberto, es que yo quiero que el usuario navegue por mi web y entre a comprar y entre a ver este texto y, o Alberto, mira, quiero que lean la noticia, quiero que se registren, quiero generar más páginas vistas. Lo más importante dentro del ecosistema de Didomi, si lo entendemos bien, es que tú, como empresa, recabes y recuperes una elección del usuario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dejamos el contenido y a lo mejor el usuario puede navegar por la web y está haciendo una navegación? Pues que es probable que en ese caso tenga una experiencia muy buena con la marca, a lo mejor incluso compre, en este caso de Emilia, igual compre una reserva de hotel, pero tú como analista, y vinculado a lo que decía Sabrina hace un rato, tú como analista no vas a saber de dónde viene esa visita, porque esta persona no ha aceptado ni rechazado, probablemente ha comprado, por tanto no le has podido traquear en analítica. Tú no has podido saber realmente qué ha hecho este usuario. ¿Qué pasa por otro lado? Si tuvieras a Dingwell, podrías reconciliar muy probablemente esta cookie de este usuario y serías capaz de tener el 360 de la campaña. No quiero decir por ello que sea obligatorio contratar a Dingwell para tener esta información, pero sí que entendiendo la user experience, el bloquear el scroll permite que tú como analista o como tú como marca recuperes este dato y que más adelante pues puedas hacer con ese dato pues un remarketing o le puedas volver a impactar con otra información que sea más relevante o le puedas mandar informaciones comerciales si te ha dado su opt-in. Entonces, bueno, el hecho de esconder el banner o el hecho de que el banner en muchos casos lo veis como una commodity legal, creo que todavía se queda en 2023, ¿vale? O sea, realmente a 2026 este banner os genera dinero y en las marcas que entienden esto lo están optimizando y maximizando. Las que no, probablemente son mucho más precavidas y ese miedo a testear o ese miedo a probar también les está perjudicando frente a los competidores. Entonces, yo con esto tampoco os animo a probar todo a lo loco. Lo que sí que os digo es, tenéis unos formatos que tienen unos comportamientos, esos comportamientos redundan en vuestros datos de negocio y esos datos de negocio os generan un impacto. Entonces, ese equilibrio, de nuevo, que repito y lo voy a repetir 1000 veces, perdonadme que soy muy pesado, pero tener en cuenta que es ese equilibrio entre la parte legal y la parte de marketing, que exista de verdad una intencionabilidad para que ese banner genere un impacto. El hecho de poner el banner para que simplemente esté en la web y no hagan nada con él, puede que por negocio tenga sentido, pero luego si os fijáis a nivel de analíticas, atribuciones, etcétera, pues os va a faltar una pata muy importante dentro de vuestra información. Bueno, dicho esto, como vais viendo, bueno, simplemente más ejemplos, acepto todas, aceptar y cerrar, rechazar y cerrar. Algunos clientes pues están optando por digamos, esta optimización en la que, pues bueno, la regulación igual sí que les obliga un poco más a poner el botón rechazar y aceptar el mismo color, pero han decidido que esto les compensa a nivel impacto y a nivel seguridad o a nivel cumplimiento, pues están ahí en un territorio gris y han decidido pues avanzar. Ya os digo, de nuevo, no estamos haciendo ningún juicio de valor, solamente os estamos enseñando ejemplos para que luego vosotros utilicéis el que más os convenga. El caso de las Islas Canarias, el caso, como hemos visto, de Meliá. Aquí, por ejemplo, azul marino, si os fijáis, los botones ya empieza a poner aceptar a la izquierda, el rechazar en el centro. Aquí vemos más casos donde más información todavía está a la izquierda y el aceptar a la derecha. Luego, por ejemplo, he puesto el caso de Idealista, que el caso de Idealista me parece muy interesante. Ellos han utilizado siempre un formato footer por negocio, pero hasta hace poco tampoco bloqueaban el scroll. Cuando se han dado cuenta del impacto que esto les generaba, pues también han tenido estas actualizaciones. ¿Qué más cositas? Bueno, aquí ya me salgo del ecosistema de Didomi para que simplemente veáis cosas que está haciendo el sector. Aquí tenemos el caso de Booking, donde pues el rechazar para ellos en su footer aparece más arriba, luego el aceptar. También ellos bloquean el scroll para que no se pueda hacer nada con la página. En el caso de Airbnb, probablemente también hacen este bloqueo, pero ellos no ponen la pantalla en gris, entonces dejan todo dispuesto para que el usuario pues tenga más información y aquí aceptar todas son las necesarias. Fijaros que aquí vemos ya el solo las necesarias, que también es una variante al rechazar, pero es como condicionar a que solo se seleccionen las necesarias. Entonces, fijaros, a nivel técnico tenéis diferentes maneras de interpretar esto, pero de nuevo,
Alberto aquí nos va a decir poner el que tiene Airbnb, sino, oye, revisar algo que encaje con vuestra línea corporativa, algo que vuestro legal os acepte y vamos a testearlo para ver cómo funciona. ¿Vale? Este es el caso de Skyscanner. Este creo que era Expedia. Y bueno, Viajes El Corte Inglés. ¿Vale? Como veis, pues bueno, diferentes interpretaciones, no ninguna es mejor ni peor, pero bueno, ya habéis visto al principio en el benchmark que teníamos, dejadme un segundo que llegue la slide. A ver. Bueno, ahora mismo no soy capaz. Ah, 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 ah. Perdonad que vaya tan atrás. Vale, perdonad, aquí. Entonces, lo que quería explicar es que muchos de nuestros clientes, la gran mayoría, como habéis visto en los pantallazos, están usando los formatos de pop-up y los de footer, pero teniendo en cuenta que potencialmente para la muestra que hay la tasa de conversión es mayor en un full screen o en un header, oye, pues os estamos también dando pistas de a lo mejor qué cosas se pueden empezar a probar para que tengáis mucho más contenido. Bueno, nos quedan 10 minutillos, ya voy a pasar muy rápido por las últimas slides porque yo creo que también todos estos ejemplos los tenéis navegando, o sea que realmente no estamos tampoco reinventando la rueda, pero creo que era importante hacer aquí un pequeño, a ver, aquí, vale. Vamos a hacer una pequeña sección de 2 minutitos. Uy, creo que esto lo he abierto. Vale, aquí. En la que vamos a enseñaros diferentes ejemplos de cómo se están trabajando clientes de Didomi en el muro de cookies. El muro de cookies, el paywall, aquí también, esto es una cosa que estoy hablando con muchos clientes y que también creo que a veces no hay cierta información y por eso llegan algunas dudas que intentamos resolver. Esto es una capa que está por encima del banner de Didomi. Entonces, realmente hay empresas que se están dedicando a trabajar esta tecnología. Estos muros de cookies tienen unas estadísticas, tienen unos comportamientos, tienen también una legalidad particular. Entonces, las recomendaciones de Didomi no se aplican a los paywall. Hay cosas que son semejantes, pero tener en cuenta que aquí ya 100% necesitáis sí o sí tener a un responsable legal que os vaya ayudando a ir interpretando la información, los bloques, dónde se coloca cada cosa, porque de nuevo, esto ya no es parte de Didomi. Esto trabaja con Didomi, pero digamos que es una capa por encima de usabilidad, ¿vale? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. En algunos casos que vais a ver aquí, los call to action están llevando a aceptar cookies y continuar, a rechazar y suscribirse. En otros los call to action nos están llevando a cosas distintas. En este caso, lo que vemos es rechazar y pagar, aceptar y continuar. En el caso de 20 minutos que trabajan en este caso con Marfil Pass, aceptar y, aceptar y cerrar a la derecha, rechazar y pagar a la izquierda. En el caso de la razón, aceptar y leer gratis, rechazar y registrar. En el confidencial, aceptar cookies, rechazar por 36 al año. En el tiempo, aceptar y continuar gratis, rechazar anuncios y suscribirse. O sea, fijaros que de nuevo nos llevamos a la literatura o a las prácticas de Didomi en los banners de consent, pero es que también en los banners de paywalls también están la gente probando y testeando diferentes call to action y diferentes wording. ¿Vale? Bueno, y ya por último, donde me quería ir es a la parte de tráfico mobile. Como habéis visto que en mobile era donde mejores resultados soléis tener a nivel de conversión del opt-in, pues también vamos a ver cómo son los ejemplos de integración. Tener en cuenta que con Didomi tenéis código CSS, tenéis HTML, ahora hemos lanzado un SDK que es la Mobile App V2. Entonces, hasta ahora no se podía, pero ahora ya le puedes meter prácticamente todo lo que meterías a un banner web. Entonces, las limitaciones se han terminado, la capacidad de personalización es súper grande y esto os permite llegar a tener ejemplos como los que estáis viendo ahora, a continuación. Entonces, bueno, este es nuestro ejemplo de ING, en el caso de Telecinco, el caso de eDreams, Liligo, Alsa, esto es A3 Media, esto era, bueno, puede ser Pizzería Carlos, ¿vale? Diario de Sevilla, TV Azteca, El Heraldo, el 5 días. Y bueno, ¿qué más vemos en el sector? Pues estamos viendo que en algunos casos hay marcas que, pues por ejemplo, BP que tiene tiene mucho parte de marca francesa. Ellos están utilizando el aceptar y arriba continuar sin aceptar. Este es un banner a la francesa, pero que para esta empresa pues han entendido que para ellos les puede valer y ellos también asumen las consecuencias que pueda tener a nivel legal. Hay publishers, pues eso, utilizando también Content Pass, como el caso de Men's Health.
Hay otro tipo de metabuscadores pues que también están preseleccionando el aceptar todo y luego están poniendo seleccionar fines individuales. O sea, fijaros que aquí la literatura, de nuevo, si esto se lo acepta su responsable legal, es también posible que lo puedan implementar. ¿Vale? Y bueno, por ejemplo, el caso de Cabify, por ejemplo, fijaros que es curioso, porque aquí también hablamos mucho en mobile. Los test que hemos hecho en muchos casos van como para que el botón aceptar esté la parte más arriba del banner. Si os fijáis en aceptar está como más centrado. Imaginaros que estáis agarrando esta pantalla con la mano y que vuestro dedo gordo tiene que aceptar o rechazar. Entonces, por una pura tema físico, humano, donde mejor va a ir ese botón es o abajo o al centro. Entonces, pues así también han sido un poco las interpretaciones de muchos de los clientes que han hecho esa optimización. Algunos lo tienen abajo, otros lo tienen más arriba, otros lo están poniendo incluso en el centro de la pantalla, ¿vale? Sigo por aquí y ya, bueno, lo último, en las apps. Solo quería hacer la última precisión. Tener en cuenta una cosa. En las apps, por mucho que hemos dicho, tener en cuenta que vosotros le estáis pidiendo bastantes informaciones a los usuarios porque les pedís a veces que se conecten a la cámara, que si me das acceso a la lista de contactos, que si puedo tener también en tiempo real ubicación, ta, 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 ta. Lo primero que le pedís es el consentimiento, ¿vale? Entonces, tener en cuenta de nuevo, pensar en eso. No penséis en todo lo que queremos activar, sino pensar en que una vez nos dé el consentimiento del usuario, todo el marketing y todas las activaciones que podemos hacer van a ser para su beneficio. Entonces, muchas veces el product manager de la parte de las apps quiere tener toda la cosa muy limpia, muy, muy cuidada, pero luego, a su vez, pues están incorporando unos 8 o 9 call to actions para que acepte el usuario diferentes cosas. Entonces, antes de nada, como lo que más nos importa es la parte de las cookies, intentemos que eso quede claro y dándoselo de una manera pues muy sencilla. ¿Vale? Aquí tienes algunos ejemplos de cómo también pues, algunos clientes lo ponen en las apps. ¿Qué hacemos en otros países? Pues bueno, en Francia, como os decíamos, el aceptar y cerrar y el continuar sin aceptar, por ejemplo. Vemos que también allí, como las reglas son más duras, como el mercado es muy fuerte, como el usuario sabe mucho más del tema, allí están yendo a la hiperpersonalización. Entonces, como veis en el banner de Decathlon, ya no solo es que te pongan un banner, es que te ponen una imagen, te lo ponen todo con un texto particular, hemos cambiado las reglas del juego, el botón de rechazar ahí escondidito, mega optimizado. Entonces, tener en cuenta que, bueno, en España estamos en una fase en la que estamos saltando hacia acá, que no tengáis miedo de probar cosas y que, bueno, realmente que sepáis que en otros mercados el tema está mucho más avanzado y que en España tenemos mucho campo para mejorar. Pero que, de nuevo, no tenemos la varita mágica de lo que va a funcionar y lo que no. Es un tema de irlo probando y que juntos pues vayamos sacando los resultados. Vale, para resumir, creo que de nuevo esta slide es importante y ya con esto vamos a ir terminando y a lo mejor dejar 2 minutitos o tal si hay alguna pregunta o alguna cosa. Veo que el chat está bastante calentito. Entonces, de nuevo, tener en cuenta que lo importante es que defináis bien el tipo de formato en el lugar de la página que consideréis que es más relevante para vuestros clientes, que defináis también la parte negativa en cuanto a el wording que pongáis en el botón, si lo vais a llevar a una aceptación, si en caso de repente queréis plantear un registro, si estáis de repente a aceptar todas, rechazar solo las imprescindibles. Hay literatura, ¿vale? El añadir también un título es relevante, sobre todo para los que sois e-commerce. En el TCF estamos más limitados, ya lo sabemos. Y luego personalizarlo, meter siempre que podáis el logo, vuestros estilos, vuestra parte de código y que tenga un toque corporativo, que el usuario que aterrice ahí no se piense que está en una web rara, sino que sepa que está con vosotros y que le interesa aceptarlas. Vale, dicho esto, bueno, yo no he ido mirando el chat en mucho rato, entonces no sé si tenemos alguna pregunta o tenemos agradecimientos. Vale, veo que Clara ha compartido, saludos. ¿Qué tal Eva, Marcelo, Araceli, Cristian? Pues chicos, por nuestro lado creo que esto ha sido todo. Os agradecemos muchísimo a los que habéis aguantado esta hora para escucharnos y para tener pues este tiempo juntos. Mandaremos 2 cosas. Mandaremos la grabación del vídeo para todos y además a los que habéis asistido seréis los únicos a los que le vamos a reenviar el informe del benchmark para España. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que esto solo va a llegar a los que habéis estado apuntados a la llamada y en caso de que necesitéis cualquier cosa, pues nos podéis siempre contactar, tanto a mi compañero Sergio para cualquier tema relacionado con la parte más comercial, a mi compañera Sabrina en caso de que queráis indagar un poquito más, que seguro que os ha parecido interesante la parte de server-side, y conmigo, como siempre, pues bueno, vamos a hacer las reuniones habituales y plantearemos las hipótesis para testear. Sergio, no sé si quieres a lo mejor cerrar con alguna cosita por tu lado. No, de mi lado ya está todo muy bien, cerraste muy bien y para que todos vean cómo es el Customer Service en Didomi,
muy completo. Muchas gracias, Alberto, por todas esas explicaciones. Ok, muchas gracias, Sabrina, sí, también por toda la parte de Adinwell. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en escribirnos. Ok. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.